Débora Galán, soy la directora del Instituto de Derecho de la Mujer, Género y Diversidad de este colegio de abogados. Bueno, están presentes también integrantes del instituto que son partícipes de las ideas que fueron surgiendo para armar la charla de hoy. Hoy tenemos, primero agradecer al colegio esta herramienta que nos pone a disposición, que todo el año pasado también tuvimos la oportunidad de seguir formándonos y conectándonos a través de la virtualidad. Hoy nos acompaña Mario en la admisión de los participantes, ¿sí? Bueno, yo voy a estar moderando. Quiero agradecer en principio a las disertantes de hoy, que la verdad que es un honor que estén hoy acá. También es un desafío hablar de estas cuestiones que suceden dentro del departamento judicial. Yo quiero hacer una salvedad y un paréntesis antes de presentarlas. Me ha tocado en algún momento, porque ahora el tiempo no me da, por otras funciones y responsabilidades que tengo, pero impulsar causas dentro de este departamento judicial, acompañar desde un lugar psicosocial, porque quienes no saben, con compañeras y compañeros tenemos una asociación civil que se llama Matices, y acompañamos mujeres en situación de violencia por motivos de género. Entonces muchas veces nos encontramos en territorio para intercambiar experiencias con otras organizaciones, colegas, compañeras de militancia, y ustedes sabrán, bueno, hay quienes entienden la tarea de las personas que son fundamentales para la administración de justicia, para el acceso a la justicia, y otras que no entienden la tarea, y la lucha de este departamento judicial, que hace muchos años que se viene emprendiendo desde empleados, empleadas, magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, y también desde, bueno, otros poderes, ¿sí? Como es el legislativo, como hoy me toca, impulsando desde la Cámara de Diputados la creación de los restantes juzgados de familia que hacen falta, y también desde, obviamente, desde la ampliación, ¿no?, del departamento, que necesitamos cámaras y demás. Por eso, bueno, yo quería que en este año tengan voz aquellas personas que llevan adelante la difícil tarea de llevar adelante resoluciones difíciles, en los contextos difíciles que nos tocan también. Y bueno, y resalto, para finalizar y no cansarlos, porque hay mucho para escuchar hoy, resalto el esfuerzo, ¿no?, tanto de empleados, empleadas, de magistradas, de magistrados, pero bueno, yo tenía ganas de arrancar este año con la primera actividad del instituto, con la voz de las mujeres, ¿sí?, que llevan adelante esa tarea. Que no siempre sucede. Yo tengo la posibilidad de participar de actividades académicas, en lo que tiene que ver con lo judicial, con lo legislativo y demás, y no siempre sucede que tengan la voz las mujeres y que tengan la voz las mujeres con perspectiva de género. Tenemos la suerte, yo la verdad que celebro que tengamos un montón de hombres hoy conectados, tampoco es frecuente y lo celebro un montón, y varones, hombres, compañeros, funcionarios y magistrados con perspectiva de género, pero cada vez tenemos más, y es por la tarea de reunir, de convocar estos espacios. No solo de formación, también tiene que haber discusión para poder construir una mejor sociedad y una mejor justicia, ¿no? Así que bueno, haciendo esa introducción y el agradecimiento, hoy vamos a escuchar y a tener el honor de tener a María Celina Ardoaín, jueza a cargo del Juzgado de Garantías número 3 de este Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, Erika Chiesi, ayudante fiscal, integrante del equipo coordinador de víctimas dependiente de la Fiscalía General de este Departamento Judicial, en funciones en la Fiscalía Criminal número 10, y María Verónica Pitela,
secretaria en la UFI número 5, responsable del área de género de este departamento judicial. Yo les agradezco un montón que estén hoy acá, y bueno, empezamos a escuchar a Celina las consultas. No sé, Celina, vos, cada expositora dirá de qué manera hace el intercambio, si al finalizar o por el chat, ¿sí? Bueno, gracias Débora, gracias a todos y a todas. Para mí es un placer y una alegría que me hayan invitado. Quiero agradecer también a mis colaboradores y colaboradoras del juzgado que me ayudan diariamente en esta difícil tarea. Como vos decías, Débora, hay hombres y mujeres que estamos trabajando desde esta perspectiva de género, y eso también me da mucha alegría, la diversidad, ¿no? Que esto no solo es un tema de las mujeres, sino de los hombres. Yo las preguntas las prefiero oral, pues no soy muy buena con la tecnología, así que, y bueno, y también me pareció interesante, para no aburrirlos, que los chicos y las chicas del juzgado que están conectados también van a colaborar en cómo analizamos y valoramos este tipo de causas. La dificultad, yo quería, para ver si puedo ordenar mi exposición y ser clara, hablar de la dificultad en el análisis de las causas, de la prueba, en la valoración y de la amplitud del concepto de violencia de género, del concepto normativo de la violencia de género y después de la amplitud probatoria. Son mis dos puntos, que es lo que nosotros vemos y trabajamos en el juzgado diariamente con una cantidad importantísima que después los chicos van a dar unos datos. Primero y quiero hablar desde la experiencia, ¿no? Desde el juzgado de garantías, que es lo que más sabemos y lo que hacemos todos los días. La primera dificultad o el primer análisis que hacemos cuando llega el sumario de la Fiscalía es cómo encuadramos el concepto de violencia de género, el contexto. Para esto encontré un fallo de la Corte que me resultó novedoso e importantísimo para esta charla, porque es un avance sobre este punto, sobre la amplitud del concepto. Es el fallo Sanz, que es de febrero del 2020, donde la Corte se refiere por primera vez a este concepto amplio de violencia de género. Al concepto normativo. ¿Por qué digo normativo? Porque los tipos penales tienen elementos descriptivos y elementos normativos. Los normativos, que es el de violencia de género, es el que requiere de una valoración cultural, social, el que completa al tipo penal. Entonces, de ahí la importancia que le veo para nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que la violencia no se reduce solo a la violencia física, ya lo dice la ley 26485, las convenciones, la violencia es física, es psicológica, es sexual, es económica, es política, es simbólica. Y para este contexto también necesitamos, se requieren en general dos requisitos, que son este sometimiento y la subordinación de la mujer al hombre. También se da esta desigualdad de poder. En este contexto, la Corte trata un caso, que es este que les quiero contar, de una estafa procesal. Se trata de un empleador que
presenta en un juicio ejecutivo un pagaré falso para que una ex empleada le pague, ¿no? De manera incorrecta, un pagaré de 40.000 pesos. ¿Qué pasa? Esta empleada lo había denunciado por unos hechos anteriores de abuso sexual. Con posterioridad, el jefe la presenta en un juicio ejecutivo este pagaré falso. Bueno, eso, la imputación que tiene en este caso que trata la Corte, el fallo Sanz, es de una estafa procesal. El Tribunal de Río Negro le da una probation, llega a la Corte, no le da obviamente un contexto de género, dice que no está probado, por esa razón hace una suspensión de juicio a prueba, y la Corte, la querella se va en queja, la mujer, y la Corte lo trata. Y la Corte, en una estafa procesal, le da un contexto de género. Por eso dice que no se puede hacer por el fallo Góngora, una medida alternativa como la suspensión de juicio a prueba, y dice, el tribunal no ha analizado la violencia de género en este caso, donde ya sea o porque sea un delito conexo a esos delitos sexuales, esos abusos sexuales, o porque sea un delito en sí mismo de violencia de género, de contexto de violencia de género. Acá había una desigualdad de poder, él era el jefe, por venganza le hace este juicio ejecutivo, y la Corte dice, hay como una defraudación en triángulo, el ardid es hacia la magistrada o magistrado, para perjudicar el patrimonio de esta empleada, ¿no? De esta mujer. Entonces la Corte dice, es un nuevo tipo de violencia económica, que tampoco es la típica que se da de alimentos o de bienes gananciales. Entonces, en definitiva, ¿qué dice la Corte? Tenemos que empezar a hablar de una categoría normativa, no de calificaciones legales de violencia de género, sino de una categoría normativa de violencia de género. Esto es muy interesante, a mí me pareció súper novedoso, porque no siempre el contexto de género se da o en las lesiones, o en las amenazas, y esto trae unas consecuencias prácticas, ¿no? Como ser, en este caso, el no poder hacer una suspensión de juicio a prueba. Entonces, me pareció importante evaluar, ¿no? Obviamente esto, como lo hacemos siempre en el juzgado, se evalúa cada caso concreto, pero es un avance hacia la amplitud del análisis de los hechos, donde se observa o se puede llegar a absorber estos tipos de violencia, esta subordinación, esta desigualdad, esta sucesión de hechos, ¿no? Que todos sabemos que se dan en los contextos de género, donde no son hechos aislados, donde es importante ver estas características, ¿no? De los hechos aislados o de un continuum de hechos, como dicen, ¿no? Como se dice, que es una sucesión de hechos que no son todos típicos, porque muchos no son delitos, pero sí conforman este contexto que nosotros analizamos al evaluar la prueba. Por eso hago esta relación de la amplitud del concepto de violencia de género, con esta amplitud también probatoria con la cual nosotros leemos y analizamos las causas de violencia de género. Ahora, bueno, un poco viendo este fallo, que bueno, quería compartirlo para que después lo lean, porque es un gran avance y puede también ser el puntapié de muchas reformas también legislativas, ¿no?
También con esto ya enmarcado, también lo relaciono con la amplitud probatoria que también exige este tipo de causas. ¿Por qué esta amplitud que se exige, ¿no? Que se requiere tanto en el concepto normativo como en la prueba? Porque no son causas comunes. Tienen características específicas, tienen características propias, y ahí justamente radica el problema, ¿no? El problema en cómo tenemos que analizarlas, que no son hechos aislados. Y es fácil decirlo, pero no analizarlo, valorarlo. Es un tema que tenemos que ir concientizándonos de estas características y advertirlas, ¿no? Y la dedicación que le tenemos que dar, ¿no? También esta amplitud probatoria, no es que lo digo yo, la consagra también la Corte en el fallo Ortega, lo dice la ley nacional en el artículo 16, donde también se habla de esta amplitud ampliatoria, ¿no? ¿Por qué se requiere también esta? Porque las mismas características de los hechos la exigen, porque son hechos que se dan generalmente dentro de la casa, de la puerta para adentro, donde los testigos naturales siempre son los mismos, ¿no? Es la propia mujer que es la víctima, donde son las familias, y de ahí el valor del testimonio de la mujer. Obviamente que después las chicas de la Fiscalía lo van a contar mucho mejor que yo, porque ellas son las que toman precisamente la denuncia. Yo me voy a limitar a contar cómo intentamos analizar el testimonio de las víctimas, recibido ese testimonio con las debidas garantías, ¿no? Y cómo está la mujer en ese momento, ¿no? Nosotros sabemos que el ciclo de la violencia lo conocemos con sus 3 fases, ¿no? El primero, que es la acumulación de tensión, de la víctima lo satisface para que no la lastime, después los episodios agudos, y después el perdón, la luna de miel. Entonces, relaciono eso en forma directa con la declaración, ¿no? de la víctima, de la mujer. Hoy me pasó en una audiencia, vos, Federico, estabas presente, donde justamente la defensa plantea esto, ¿no? Cómo la mujer no declaró en un primer momento, declaró un hecho más leve, y en una segunda declaración declaró un abuso sexual. Y bueno, justamente ahí es donde podemos ver claramente, y ahí es donde analizamos, ¿no? Cómo valoramos ese testimonio en contexto, no en forma aislada, como podemos sí quizá leerlo en forma más simple en otro tipo de delitos. Acá la misma declaración de la víctima hay que ser, tiene que ser considerada con todo este contexto, con todas estas características. En este caso nos pasó hoy, en qué momento, en qué fase estaba esta mujer cuando denunció ese segundo hecho que en una primera denuncia no pudo, y justamente en una segunda testimonial ella pudo hablar de un abuso sexual, ¿no? Después, para eso nosotros, cuando nos llega la causa, ¿no?, al juzgado con un pedido de detención o el pedido de prisión preventiva, tenemos hoy, que nos ha ayudado mucho la ley de la víctima, nos ha dado ese contacto directo con la mujer, donde también a mí me resulta sumamente importante esta audiencia para conocer, obviamente sin la ayuda del informe de las psicólogas, no podríamos hacerlo, ¿no?
pero hoy nosotros le damos, apenas nos llega la causa, le damos participación, llamamos a la víctima, le decimos su derecho a participar de todo el proceso, a participar de la audiencia previa donde resolvemos la prisión preventiva. Tenemos la obligación de preguntarle en cada oportunidad en que se nos presenta un pedido de libertad del denunciado. Eso para nosotros en el día a día nos ha dado una ayuda importante, porque también hay que pensar que nosotros, previo a esto, desde el juzgado de garantía, tampoco, a diferencia de lo que tienen en la fiscalía, no teníamos un contacto, no podíamos escucharla a la mujer. Bueno, eso respecto de la víctima, que hoy la escuchamos al inicio de la causa, donde ya desde el inicio de la causa, generalmente cuando nos llega a nosotros, cuando la fiscalía nos manda la causa es porque tenemos un pedido de detención, ¿no?, de esta persona. ¿Qué hacemos? ¿Qué analizamos en ese momento? Son 24 horas que tenemos. Este testimonio de la mujer, valorado con todos estos parámetros, ¿no?, que les conté, en qué ciclo está de esta fase, de estas 3 fases. Si se da, como les dije, este contexto de violencia de género, ¿cómo está su voluntad? ¿Cómo está, si está amenazada, si está libre, si está, si en el caso de lesiones, es algo que nos pasa muy seguido, donde necesitamos que la mujer inste la acción. ¿Qué pasa cuando no insta la acción? Bueno, este es un punto muy delicado para la justicia, ¿no? Y también me parece importante detenerme en este caso del análisis de esto de la voluntad de la mujer. Tenemos una recomendación, primero que ya tenemos varios fallos, yo he buscado un par de fallos, ¿qué pasa cuando la mujer no quiere instar la acción y la justicia no analiza y encuadra este caso particular, concreto, en un contexto de violencia de género? Bueno, ya hay mucha jurisprudencia donde dice el Estado puede intervenir. Es una línea muy delgada, ¿no? Porque está la libre voluntad, está el derecho de la víctima a expresarse, a ser oída, y también la intervención del Estado, hasta dónde puede, ¿no?, suplir la voluntad de la mujer. Bueno, hay una recomendación de la CEDAW, la recomendación número 35, donde dice, en caso de estar probado y estar fundado este contexto de género, puede hacerse de oficio. Puede un equipo también, en un párrafo siguiente, la CEDAW dice en una recomendación, puede un equipo especializado evaluar el consentimiento y la voluntad de la mujer. Nada, es un punto muy importante para el día a día, para tenerlo presente. Es una línea muy delgada donde a nosotros se nos presenta diariamente, ¿no? El evaluar, en ese caso, el testimonio de la mujer, su consentimiento, en qué situación está de amenaza, de cómo está su voluntad, y dónde el Estado, dónde podemos suplir esa voluntad. En cada caso concreto debe analizarlo. Tenemos la CEDAW, la recomendación número 35, donde dice que un equipo especializado
puede evaluar ese consentimiento, donde se puede actuar de oficio, pero sin lugar a duda comprobando y verificando este contexto y ese momento, ¿no? Hay un fallo de casación de Nación donde dice debe fundarse, no nos podemos apartar de la voluntad de la mujer. Hay un tribunal, hay otro fallo que dice que es de interés público, un tribunal superior de Chubut. Bueno, se está evaluando, hay jurisprudencia para ambas partes, ¿no? Yo creo que es una línea muy delgada, que en cada caso concreto hay que evaluar, siempre apoyados de un equipo especializado. Nosotros siempre contamos, la Fiscalía siempre nos acompaña, la pericia psicológica, el informe de riesgo. Es importante cómo trabajamos o intentamos trabajar completando este contexto, este marco probatorio. La prueba es poca por estas características propias, no por falencia de la Fiscalía, sino por la problemática, por las circunstancias especiales en que se desarrollan estos hechos. La prueba fundamental es el testimonio de la mujer, es la familia. El fallo Ortega de la Corte habla de esta amplitud probatoria. ¿Qué significa? Es no dar vía libre, ¿no? Tiene que haber, siempre decimos, ¿no? Lo dice en la investigación, tiene que haber prueba suficiente, no es que sin prueba. Es la forma de valorar la amplitud nomás, no es que sin prueba podemos seguir adelante en el proceso, ¿no? Pero se exige otra amplitud a diferencia de otras causas, y eso se funda, se justifica en las características específicas de este tipo de delitos, de este tipo en este contexto de género. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, se pueden admitir contradicciones en la propia víctima, sí, se pueden, el trauma de la mujer puede permitirlo, puede considerarse, pueden admitirse testigos de oídos, sí puede. Nos ha pasado hace poco el tema que la misma mujer se niega a ir al hospital a constatar las lesiones, sí puede. Admitimos una foto, y bueno, en cada caso concreto se evaluará, pero se admiten. Se puede acreditar una lesión con una foto sacada en el momento de una lesión en el brazo porque ella se niega, y bueno, se puede admitir analizando el contexto. Quizá en otro tipo de causas no, pero acá, como digo, la prueba fundamental es la de la mujer, y hay que analizar y valorar en qué momento, en qué contexto está esa mujer. Y después, ligado, unido a todo esto, nosotros, en base a toda esta prueba que tenemos, ¿no? Otra prueba importante que nosotros valoramos es la certificación de causas, ¿no? Que tienen generalmente para dar el contexto, categorizar el hecho en este tipo de violencia, ¿no? de género. Sabemos que no son hechos aislados, como les dije. Generalmente consideramos o evaluamos causas en el juzgado de familia. ¿Son hechos típicos? No, no son delitos, pero forman. Hay denuncias en el juzgado de familia, hay restricciones perimetrales. Ustedes saben que en esta sucesión de hechos la violencia va escalando,
Cuando creo que cuando llega al fuero penal, la violencia ya está en un punto elevado, ¿no? Donde quizá las restricciones perimetrales, los botones antipánicos no han dado su resultado, y la mujer atemorizada, quizá ya en un episodio agudo, llega a una denuncia penal con todo lo que ello implica, ¿no? Porque imaginémonos que para una mujer que está en un contexto de eso, de ese tipo, el miedo, ¿no?, que le debe ocasionar ir a hacer una denuncia penal, y ahí es donde nosotros tenemos que concientizarnos también, ¿no? Es un punto más a valorar en estos primeros momentos de la investigación, ¿no? ¿Qué peligros? Y este es un punto también fundamental, donde ahora después les voy a dar participación a los chicos, es justamente en la medida cautelar, ¿no? Porque muchos, ¿no?, se escuchan, ¿no? Uy, detenido por unas lesiones, uy, detenido por unas amenazas. Bueno, ese es el gran problema. Quizá nos olvidamos de este contexto de género, donde la medida cautelar se legaliza, se justifica en forma legal por los peligros procesales, ¿no? Para conservar la prueba, para que no haya una obstaculización de la investigación. Y precisamente, ¿no?, el testimonio de la mujer es la prueba fundamental. Entonces, es difícil, ¿no? Piensen ustedes en un inicio de la investigación, que a veces son 24 horas, donde hay que ordenar una detención o convertir una aprehensión en detención para preservar también a la prueba fundamental, que justamente es la declaración de la víctima, sin perjuicio de que a lo largo del proceso eso se puede ir atenuando, ¿no? Considerando el contexto donde la medida esta máxima, que es la privación de libertad, se puede ir atenuando, donde se puede analizar y evaluar si el denunciado tiene alguna adicción, si en estos sucesos han ocurrido en momentos donde él, generalmente lo que escuchamos, ¿no?, están alcoholizados o drogados. Bueno, hay un montón de pautas a evaluar antes de atenuar, ¿no?, esta medida máxima que es la privación de libertad. Obviamente, cada caso es un hecho especial, cada caso se evalúa en forma particular, los riesgos procesales en cada causa son diferentes unos que otros. El escuchar previo a resolver una prisión preventiva a la víctima para nosotros es sumamente importante. Escuchamos, nos han enseñado mucho, hemos aprendido este tiempo muchas cosas, donde hemos aprendido a advertir los tipos de violencia que sufre la mujer, hemos aprendido a advertir cómo está la libertad, ¿no?, de la mujer, su libertad psicológica, al advertir las dependencias económicas. Muchas veces escuchamos, ¿no?, que desean la libertad. Esto estoy hablando en la audiencia que hacemos con la mujer previo a resolver un pedido de prisión preventiva, ¿no?, donde necesitan que salgan estos hombres porque necesitan alimentar a sus hijos. Fundamentalmente, generalmente en la mayoría de los casos escuchamos eso, esta dependencia económica, que ya no,
ni siquiera son conscientes, ¿no?, en ese momento del miedo que necesitan de la parte económica. Para muchas veces son madres, ¿no?, a cargo de sus hijos. Bueno, todo esto lo consideramos, lo escuchamos de parte de ella, y bueno, y una herramienta muy importante que ahora últimamente, en estos últimos meses, con una compra que hizo la provincia, utilizamos mucho, son las pulseras. Las pulseras que hacemos en las morigeraciones, en las prisiones domiciliarias, donde me gustaría que los chicos que están presentes cuenten un poco cómo es el procedimiento de las prisiones domiciliarias. Nosotros en el juzgado otorgamos alternativas. Primero, obviamente, siempre evaluamos, en caso de ser posible, la libertad, ¿no? No significa, la libertad es la regla en el proceso penal. Ahora, esto tiene que ser evaluado, sobre todo en la instrucción, en la IPP, los riesgos procesales, ¿no?, como ya lo expliqué. Y en este tipo de delitos, insisto, donde la prueba fundamental es la mujer, delitos con características propias, también la valoración de los riesgos procesales es distinta. Este es el mensaje que yo quiero dejar, ¿no? Son causas con características propias y específicas. Y en consecuencia, el análisis, la valoración es distinta. Y también, para ya dar la palabra a los chicos, la valoración de los riesgos procesales también es diferente. En cada causa particular analizamos el caso concreto, viendo y analizando todo este contexto que intenté explicar. Quería contarles ahora, que les cuenten los chicos un poco cómo es el procedimiento de las pulseras. A veces tardan un poco, lleva su tiempo, pero es interesante escuchar como un montón de actores también, y cómo funcionan, y también cómo nos avisan de monitoreo cuando esta persona le incumple. No sé, ¿quién quiere empezar? Sí. Marce, gracias. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes a los más de 60 personas presentes escuchándonos. No sé si se me escucha bien, un poquito de eco. Perfecto, doctor. Perfecto. Buenísimo. Nos pareció prudente hacer un corte en la charla sobre monitoreo electrónico, porque es bastante extenso y bastante repetido, que se ve bastante repetido en las causas actualmente de género. Yo voy a hablar de la parte técnica y el doctor Gallo y la doctora Rodríguez van a hablar de la práctica, ¿sí? Lo van a bajar a la práctica. En primer lugar, decimos que el monitoreo electrónico es una modalidad que se ve en las prisiones domiciliarias. Sin entrar mucho en detalle en lo que es la prisión domiciliaria para no extendernos innecesariamente, podemos decir que cuando se concede o se trata en forma concomitante una prisión domiciliaria, libramos desde el juzgado un oficio al área técnica especializada del servicio penitenciario, que es la Dirección de Monitoreo Electrónica. Es un área que está ubicada en La Plata y que se encarga de hacer todo un relevamiento técnico bastante extenso, ya no tanto, pero no deja de ser extenso, de si un domicilio o un centro o un instituto privado es apto a los fines de una morigeración, ¿sí? Digo que se han acortado los tiempos porque, dada la extensión que era bastante pronunciada en su momento, hace un par de meses atrás, o años atrás, se fue cortando por la necesidad de la implementación en muchos casos de este sistema, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuál es la tarea principal que hace esta dirección? Esta dirección tiene un conjunto de personas que se presentan en los domicilios ofrecidos por las defensas particulares, las defensas oficiales, y hace un relevamiento técnico. Y esto implica que si es apto o no un domicilio. ¿Qué quiere decir que sea apto?
quiere decir concretamente que cuente con los mecanismos o las particularidades, una vivienda, de que se pueda implementar este sistema de tobilleras electrónicas. La tobillera electrónica es un aparatito, un equipo, que cuenta con un geolocalizador que da las coordenadas exactas donde se encuentra una persona. Nos pareció también, digo, prudente hablar de este tema porque es la modalidad que más se implementa, o la que más se pide en este tipo de causas. U optan por una excarcelación, u optan por inmediatamente una alternativa, como el monitoreo electrónico. ¿Qué hace entonces esta oficina, este área especializada? Es ir a los domicilios, consultar, entrevistarse con las personas y analizar si es apto o no es apto. Una vez que nos informan a nosotros si un domicilio es apto, nosotros nos encargamos de mandar un oficio para que directamente decimos si se está firme o no la resolución, y se lleva a cabo el traslado, la coordinación en realidad entre el área técnica y la unidad o la comisaría de aloje. Una vez que se lleva a cabo todo, se instaura la tobillera electrónica en el imputado o la imputada, y se comienzan a hacer una serie de controles periódicos. En estos controles, como bien adelantaba la doctora, nos van a informar si efectivamente él o la imputada cumplen con el seguimiento adecuado, ¿sí? Si están cumpliendo con las condiciones que nosotros imponemos, con los rangos que se imponen directamente desde el servicio penitenciario. Hay muchas ocasiones, lamentablemente, que nos informan negativo que no se pudieron llevar a cabo justamente los controles porque hubo un corte de pulsera, porque hubo una violación del rango permitido, y eso implica una actividad más específica por parte del juzgado. Tendrá que hacer una citación, tendrá que hacer una revocación de por medio, pero es algo que lamentablemente escuchamos mucho, y más en esta problemática que estamos detallando. Como les decía, nos pareció prudente hacer un corte en la charla, más bien técnica por un lado y práctica por el otro, con estadísticas y aplicables al caso de género, que ahora van a pasar a hablar mis compañeros, ¿sí? Yo simplemente quería dar una versión un poco técnica, pero breve, para no extenderme innecesariamente sobre el tópico, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Marce. Bueno, tomo la palabra yo y aprovecho para saludar a todos. Buenas tardes. Y obviamente agradecerles por la oportunidad de poder compartir la experiencia desde el juzgado. Es breve, no quiero interrumpir a las disertantes que están esperando. Más allá de lo que contó Marce, nosotros tenemos un protocolo interno a la hora de disponer estas medidas de atenuación, que tienen que ver con informes socioambientales que se ordenan desde el juzgado, no solamente para saber quiénes viven en el domicilio, sino también para constatar la distancia entre el domicilio que se puede ofrecer eventualmente para el beneficio respecto del domicilio de la víctima. También en muchas ocasiones lo que se suele hacer es certificar si hay alguna persona que se haga responsable para velar por el cumplimiento de las obligaciones que se puedan llegar a imponer desde el juzgado, más que nada para que se comprometan ante su señoría. Además del acto técnico, que ya lo explicó Marce, también lo que se suele hacer es librar un oficio al lugar de aloje del detenido para conocer su comportamiento a lo largo de su detención, como un elemento más a considerar a la hora de conceder o no el beneficio que se pueda proponer. Y lo más importante de todo, que ya lo explicó la doctora y que en gran parte nos lo permitió la sanción de la nueva ley de la víctima, es tomar contacto con la víctima y sobre todo escucharla y saber su opinión, en este caso respecto de lo que son las morigeraciones. Nos ha pasado en muchos casos que la propia víctima consciente, pero sí o sí pide por favor la pulsera porque se siente mucho más segura. En carácter complementario a eso, muchas veces hemos ordenado la aplicación de un botón antipánico como una medida complementaria a la pulsera, y en el último tiempo, a través de un convenio que se ha celebrado con el Ministerio de Justicia, que también seguramente eso van a poder ampliar desde la Fiscalía, tenemos el sistema de pulseras duales, que si bien presentan algunas dificultades técnicas, porque bueno, muchas veces no se da la distancia entre los domicilios que exige monitoreo, que es de 1000 metros, obviamente que permite un mayor control, porque no solamente se permite o se conoce la ubicación de la víctima, sino también se conoce la ubicación en tiempo real y directo del imputado.
Eso más que nada para que ustedes sepan cómo resuelve la doctora desde el juzgado y qué cosas tiene en cuenta antes de conceder o no el beneficio. Y para terminar, y que puedan hablar desde la Fiscalía, esta amplitud del concepto que estuvo hablando la doctora, de todos los delitos que quedan contemplados dentro de lo que es la violencia contra la mujer, nosotros tuvimos durante el 2020 un gran incremento, se vio reflejado un gran incremento en la violencia doméstica, y eso derivó en 136 causas relacionadas a lo que son los delitos de lesiones, amenazas, violaciones de domicilio, o incluso desobediencias a restricciones perimetrales dictadas en la urgencia por los juzgados de familia. Tuvimos 7 femicidios, muchos de esos tristemente conocidos a través de los medios de comunicación, y 73 causas de abuso sexual, es decir, no solo abarcó delitos contra las personas y contra la vida, sino que también delitos contra la integridad sexual, fiel reflejo de lo que decía la doctora, de esa amplitud del concepto de la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. En definitiva, y para concluir, eso significó para el juzgado durante el 2020 poco menos de un 50% de las causas con personas privadas de su libertad. Así que bueno, no los quiero aburrir más. Muchas gracias a todos por escucharme. Y bueno, no sé si Débora toma la palabra o bueno, cómo sigue. Gracias a todos. Gracias. 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 Si nos demoramos mucho, ocupamos mucho tiempo, perdón. También son temas que llevan tiempo y bueno, nos ponemos un horario como para tener un marco, pero bueno, sabemos que además... Perdón. ¿no? Pero yo creo que este auditorio, además el auditorio tiene un montón de colegas, de funcionarios, de magistrados, que la verdad que es un honor que estén participando. Yo me olvidé de decirlo al inicio, adhiere, por supuesto, el Colegio de Magistrados y Funcionarios departamental, y está también presente escuchando el doctor Bartolomé Alemán, así que bueno, un gran placer también que participen. Bueno, continuamos. Erika o Verónica, yo no recuerdo quién de las dos iba... Vero va a continuar, Débora. Perfecto. Habían preguntado por el chat, perdón, el fallo que había mencionado era el fallo Sanz, ¿no? El fallo Sanz, sí, de febrero del 2020, de la Corte Suprema. Perfecto. A ver si tengo más datos. Sí, es ¿querés que se los digo? Es el fallo 343-133. Sanz Alfredo sobre estafa. Perfecto, muchas gracias. No. Bueno, escuchamos a la doctora Verónica Pitela. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, antes de empezar agradezco un montón el espacio en nombre propio y también de todos mis compañeros de la Fiscalía 5, que es en representación de ellos que también vengo a hablar hoy. Bueno, yo voy a hablar de cómo se fue conformando la Fiscalía 5, de cómo funciona, de la ruta crítica y un poco de las estadísticas de nuestra Fiscalía. Así que, para empezar, en el año 2014, hasta esa fecha aproximadamente, a las causas de la Fiscalía número 5 se les daba un tratamiento como de causas ordinarias, pese a que eran hechos que se investigaban en contexto de violencia de género. Se les daba el mismo tratamiento que se le podía dar a una amenaza simple, común, en un conflicto vecinal. Sin embargo, a partir de este año hubo un cambio de paradigma en la forma de tramitarlas, que quiso ajustarse a los estándares que proponen las normas internacionales y también las constitucionales y supralegales, como son la CEDAW, la Convención Belém do Pará, la 26485 y la 12569. Este cambio de paradigma
aclaro que fue algo que sucedía en la Fiscalía número 5, pero que también se dio de manera transversal con otras agencias del Estado, con organismos municipales, otros organismos judiciales también, y también con organizaciones que se acercaban y con las que había una interrelación. En esta nueva forma de tramitarlas, desde este paradigma, se plantearon diversos parámetros a tener en cuenta. El primero fue la intervención temprana en los círculos de violencia. Ante una denuncia, la premisa era tramitar esa causa de manera urgente. Otro parámetro es convocar a la víctima para ser escuchada en la Fiscalía cada vez que una mujer haga una denuncia. Cualquier mujer en situación de violencia que denuncie, buscamos que pueda ser oída en la Fiscalía, y de esa manera deformalizamos las citaciones, las hicimos más flexibles para que todas las mujeres puedan acercarse a la Fiscalía de acuerdo a sus posibilidades, en horarios, en días. En ese sentido, por ejemplo, una de las medidas que se tomaron fue que desde la misma comisaría se cite a la mujer cuando hace la denuncia para que se presente dentro de las 48 horas a la Fiscalía a ratificarla. Si no se presentaba con el correr de los días, la llamábamos por teléfono. Si no lográbamos una comunicación telefónica, la convocábamos a través del personal policial. Otro de los parámetros fue también que sea escuchada en el Centro de Asistencia a la Víctima para darle contención y para también realizar un informe de riesgo que creamos, no lo creamos, en realidad lo implementamos, justamente para poder tomar las decisiones adecuadas, habiendo ya determinado el peligro en el que puede estar expuesta una mujer. A su vez, con los varones, intentamos lo mismo, que todos sean notificados que debían presentarse en la Fiscalía para noticiarse de la formación de causa, y de esa forma ver que había un impacto, una reacción del Estado a esta denuncia que la mujer finalmente había podido realizar. Otro de los ítems que tuvimos en ese momento y todavía tenemos en cuenta es la necesidad de dar intervención a la dirección. En ese momento era la Dirección de Políticas de Género, hoy en día es la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, justamente para tener un enfoque interdisciplinario, y también a la Justicia de Familia para que se adopten las medidas de protección pertinentes. Otro de los parámetros, como decía la doctora Celina Ardaín, es tener en cuenta esta posibilidad del Código Procesal de la informalidad en la prueba, de la amplitud probatoria, y en ese sentido, bueno, aceptamos hoy en día fotografías de las víctimas para acreditar lesiones, testimonios de gente que tuvo conocimiento de un hecho a raíz de que la víctima se lo contó, etc. Bueno, otro punto que hemos tenido mucho en cuenta también, y que en esto colaboró una resolución de la Procuración, que en ese momento era Falvo, fue que empezamos a recabar todas las causas que hubieran entre las mismas partes, para dar cuenta de la historicidad del círculo violento, como también una forma de probar este contexto violento. Bueno, al mismo tiempo que implementamos estos parámetros para tramitar las causas, empezamos a participar en lo que eran las mesas locales de género, y también a dar, no sé si llamarlo capacitaciones, pero por ahí sí reuniones o talleres o charlas a la policía, en donde nos juntábamos y contábamos qué era lo que necesitábamos, qué enfoque queríamos darle a las causas de violencia de género para lograr ajustarnos a este nuevo estándar. Y bueno, en el marco de estos encuentros, de las mesas, de las capacitaciones, etc., surgió lo que llamamos la ruta crítica, que así como definición es el camino que recorre una mujer una vez que cuenta o expone o denuncia la situación de violencia que está atravesando. Todos los pasos que va dando ella y el sistema, desde el Estado, desde los organismos judiciales, desde los organismos gubernamentales, y también desde las organizaciones que muchas veces colaboran y acompañan, para que la causa pueda obtener una condena, o para que la mujer pueda obtener una medida de protección favorable, y también que se restituya la integridad física y psicológica de esa mujer que fue afectada por el delito o por el hecho de violencia.
una construcción comunitaria y colaborativa entre todos los actores que intervinieron en estas mesas y en estas capacitaciones. Y la idea fue siempre que la ruta crítica llegue a la mayor cantidad de gente posible, que todos la divulguemos, para que ninguna mujer se quede con la frustración de no haber podido lograr la medida que buscaba, y también que sepa qué esperar de cada ámbito al que se iba presentando. Bueno, en el marco de la pandemia, esta ruta crítica se vio obviamente afectada por la falta de presencialidad de muchos de los que intervenimos en la ruta crítica, pero desde el inicio, tempranamente de la pandemia, buscamos cómo poder implementarla de forma tal que pueda continuar su rumbo con la menor afectación posible. Entonces visibilizamos todas las formas posibles de hacer una denuncia, y en pos de eso divulgamos el correo electrónico de la Fiscalía, la página del Ministerio de Seguridad. Bueno, las comisarías siguieron recibiendo denuncias de manera presencial, pero sin embargo nosotros tomamos la totalidad de las declaraciones a las víctimas, a los testigos, fueron por teléfono, y a los imputados implementamos las videollamadas con una oficina que preparamos al efecto, y bueno, garantizando obviamente que se cumplan los derechos, las garantías, obviamente dándole la misma posibilidad a la defensa, pero se hicieron por videollamadas también. La intervención que se le dio a la dirección, a la Secretaría de las Mujeres y Géneros, también se hizo de manera cotidiana y telemática, por lo cual no representó ningún inconveniente, sino más bien todo lo contrario. En muchas ocasiones, en muchos aspectos, vimos como algo que en un principio nos asustó, o que pensamos que no iba a ser posible, terminó agilizando algunas cuestiones. Y de esa forma, bueno, continuar con el aislamiento, cuidándose de los contagios, y también las mujeres no verse privadas de la posibilidad de denunciar. Respecto de la función específica de la Fiscalía 5, más allá de todo lo que vine comentando, nosotros tenemos una nómina de delitos que son los que fueron asignados por la Fiscalía General en su momento, que son justamente los que más se dan en contexto de violencia de género. Son las amenazas, desobediencia, lesiones leves, y en total, en Moreno, en el distrito, estos delitos son el 77% de los de la totalidad de violencias de género. O sea, los delitos que quedan por afuera son abusos sexuales y femicidios o transfemicidios, aunque muchas veces, por diversos motivos, terminamos entendiendo en algunos delitos que nos exceden, como ser privaciones de la libertad, abusos sexuales, femicidios tentados, que igualmente, bueno, los trabajamos y los tramitamos. Acá Celina puede dar fe de que hemos pedido varias veces detenciones por esos delitos. Bueno, como función de la Fiscalía, entonces sabemos que formalmente es recolectar prueba de manera eficaz, veloz, suficiente, para poder realizar una imputación, pedir una medida cautelar, y que pase la causa a la siguiente etapa. Sin embargo, nosotros trabajamos con el eje que es que la intervención nuestra, temprana, oportuna, rápida, puede influir o incidir en el quiebre, en ese círculo de violencia, en reforzar las voluntades de las personas que muchas veces, las mujeres en situación de violencia, que muchas veces se acercan o las escuchamos y todavía quizás tengan alguna duda o alguna inseguridad, entonces nosotros los escuchamos. Hay intervención del Centro de Asistencia a la Víctima, de la Dirección de Asistencia a la Víctima ahora de la Secretaría de Mujeres. También sabemos que intervenimos, que hay una incidencia respecto de los varones violentos denunciados, porque justamente ya ese varón que toda la vida ejecutó ese continuum de violencia, ahora está viendo que al Estado no le es indiferente, y obviamente con la esperanza constante de que nuestra labor ayude a evitar un mal mayor, que es el temor de siempre. Bueno, en esta
en esta labor que hacemos con vocación, los que estamos en esta Fiscalía 5, y que nos hemos ido preparando a lo largo de los años en la materia, vemos varios escollos, nos vamos encontrando con dificultades, que a veces son muy difíciles de compartir o de transmitir a quienes no integran esta Fiscalía. Una de ellas es, por ejemplo, que no somos una Fiscalía exclusivamente de género, somos una Fiscalía que además tiene violencia por tierras y violencia vecinal, lo que implica que del total de la Fiscalía, de todos los integrantes, solo el 30% podemos dedicarnos exclusivamente a trabajar las causas de violencia de género. Para tener un panorama, en el año 2014, el total de causas que ingresó en la Fiscalía, no hablo de violencia, hablo de todas, en general fue de 4.800. Teníamos un plantel en ese entonces de 11 personas, y en el año pasado, en 2020, siendo 15 integrantes, o sea, siendo 4 más, las causas que ingresaron fueron 8.100, o sea, casi se duplicó. Y para este año se estipula, por la proyección de lo que viene ingresando hasta ahora, que sean 10.900. O sea, es un incremento de un 127% sobre aquel 2014. Es un volumen que implica que haya consecuencias, o sea, que en el incremento laboral, no solo desde lo jurídico, de lo procesal, sino también desde lo administrativo, demanda muchísimo control, muchísima atención al público, a letrados, y bueno, esto es parte también de este desafío que les contaba. Respecto de otros datos estadísticos que también me parece que son de interés, en el año 2014, las causas de violencia de género de la Fiscalía fueron un total de 960. Y en el año 2020, bueno, fue un incremento progresivo con un incremento importante el año pasado, y en el año pasado el total fue de 4.090. Y según la proyección de este año, serán 6.000 las causas de violencia de género cuando finalice el año, lo que significa que el incremento respecto del 2014 es del 470%. Con los pedidos de detención, acá también la doctora Celina lo puede corroborar, en el 2014 fueron 33 los pedidos que hicimos, el año pasado ya incrementamos a 161, y este año, perdón, a 210, y este año llevamos pedidos 142. Para el fin de año se proyectan 426 pedidos de detenciones. Consecuentemente, con los pedidos de detenciones se incrementaron los pedidos de prisiones preventivas, que en 2014 fueron 15, en 2020 161, y a mayo, o sea, hace unos días, llevábamos 98, lo que más o menos se proyecta al año 196 pedidos de prisiones preventivas. Es un incremento de causas que fue 3,3 veces mayor que el incremento de causas de otro tipo. O sea, las causas de violencia de género aumentaron significativamente por sobre el incremento de causas en general. Acá en nuestra Fiscalía estimamos que para fin de año cada magistrado y cada funcionario y funcionaria que lleva este tipo de causas reciba 915 casos durante el año. Para comparar con otro departamento judicial cercano, así sin dar nombres, hay 3 fiscalías que intervienen exclusivamente en la materia con 20 magistrados y funcionarios. Es una diferencia muy importante. Y bueno, a modo de conclusión, lo que les puedo decir es que consideramos que el enfoque que le damos hoy en día en la Fiscalía 5 a las causas de violencia de género es un enfoque adecuado, que pretende estar a la altura de los estándares internacionales, que busca poder concretar el deber de debida diligencia reforzada, a los que aluden los fallos internacionales, los instrumentos, pero que posee una estructura insuficiente para poder lograr este servicio de justicia con estos estándares. Bueno, yo terminé, no sé si alguno tiene alguna pregunta, no puedo ver el chat. Muchas gracias, Verónica. La verdad que, bueno, es muy importante también la información que vos brindás con respecto a las estadísticas, porque, bueno, habla de lo que, como hablábamos al principio, de cómo es el esfuerzo de ustedes a la hora de
llevar adelante todo este trabajo en relación a otros departamentos judiciales que están con más recursos, más armados, una estructura mucho más grande, y quizás a veces con menos población y menos conflictividad y menos situaciones o causas por violencia. Hay una chat que yo podría contestarla, pero si quieren alguna de contestar, como abogada, diría que cualquier testimonio tiene su consecuencia, y cuando una persona va a tratar de denunciar, ya se llega la hojita de ellos, también las consecuencias cuando alguien deja falsamente, ¿no? Perdón, interrumpo porque no escucho entrecortado. No sé si los demás están escuchando. Sí, hay una. Ahora yo me fijo, a ver, alguien tiene los Hay un micrófono que hace interferencia, me parece, ahí, Debo. Ahora yo reviso, mientras si quieren contestar. No, yo no escuché, no entendí la pregunta. Lo que estoy leyendo es que hay alguien que pregunta por el tema de la víctima, si pretende, qué sucede si la mujer quiere desistir de esta denuncia. La leí por encima, pero creo que apunta a eso. Nosotros, en los casos que una mujer pretenda desistir de una denuncia, en general, lo que se hace es igualmente evaluar el contexto, evaluar la gravedad de los hechos, y como hablaba la otra antes, evaluar el tema de que no es solamente un delito que afecta a una persona en particular, y que es un hecho aislado. Entendemos que es un continuum, que la mujer puede estar transitando una etapa distinta del círculo de violencia, o que también puede estar viéndose afectada por distintos temores, distintas situaciones que la exponen, y que le pueden representar desafíos que no sabe si está dispuesta o si va a poder, si va a tener la capacidad de enfrentar. En ese sentido, nosotros usamos, valiéndonos de fallos de corte, de fallos hemos buscado fallos de un tribunal creo que fue de Jujuy, usamos las recomendaciones de la MESECBI, y continuamos igualmente con la causa, incluso en casos en los que, muchos casos en los que la persona, el varón violento denunciado está detenido, hemos continuado igual. De hecho, hoy en día, hace poco apelamos una excarcelación que le dieron un nombre justamente por el arrepentimiento de la mujer. Fue a la Cámara de Mercedes resolvió dejar sin efecto la resolución de la excarcelación, y ahora está en casación, así que veremos cómo se termina resolviendo. Pero desde la Fiscalía no desistimos del proceso. Sí, quizás lo que hacemos es ver de qué manera colaboramos con esa mujer para reforzar su situación, su voluntad, y colaborarle para que esté mejor ella. Perdón, Verónica, hubo hace 15 días un fallo de la Sala Primera de Mercedes donde consideró, en base a un fallo de casación y a un tribunal de Chubut y la recomendación 35, que se puede fundar en un interés público cuando se corrobora este contexto de género. Esto es, voy a tratar de conseguirlo, pero fue también muy reciente, de la Cámara de Mercedes, de la Sala Primera. Esperemos que casación resuelva acorde también. Sí, ojalá. No llegué a escuchar la otra pregunta, no la veo. En los casos en que las mujeres realizan denuncias falsas, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? Bueno, es difícil el tema de tener la certeza de que una mujer ha realizado una denuncia falsa, justamente porque entendemos que una mujer primero haga una denuncia de violencia y tengamos un informe de riesgo y un abordaje de la dirección de géneros, que son contestes, y que después dice que eso no fue así,
nosotros tenemos que continuar para investigar y descartar y ver si efectivamente a ese denunciado le corresponde una condena o no. En varias ocasiones en las que se han sumado otros elementos de prueba, aparte de la versión de la mujer, sí se le dio intervención a la Fiscalía General, que designó otra fiscalía para que investigue el delito de falsa denuncia o falso testimonio. Pero repito, no fue solamente el testimonio de una mujer que se echó para atrás, digamos, sino que había algo más que podía dar un indicio de que era algo que había que investigar. Nosotros, igual como Fiscalía, continuamos con la investigación en contra del varón, pero Fiscalía General designó otra UFI para que investigue ese otro delito. Perfecto, bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, haciendo los anuncios también de nuestro auditorio, quiero agradecer que también está conectado el fiscal Emiliano Buscaglia. Hay funcionaria también del municipio de Moreno, está Elea, que también estaba haciendo una aclaración en el chat, que es parte de la Secretaría de Géneros y Diversidades. Está la doctora también Ana Motino, que es la secretaria de Seguridad del municipio de General Rodríguez. Bueno, y hay un montón de colegas que la verdad que nos llena de orgullo que estén participando hoy. Bueno, seguimos con la doctora Erika Chiesi. Bueno, estamos. Hola Débora, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Débora por el espacio y al Colegio de Abogados de nuestro departamento judicial. Y bueno, nada, la verdad que tengo ganas de hacer, no sé, extensivo a todo el Colegio de Abogados, que fue pionero y que logró que tengamos, ¿no?, nuestro departamento judicial tan soñado. Personalmente, la verdad que voy a hacer bastante acotada la presentación por un tema personal que estoy atravesando a nivel familiar. Contarles que yo soy funcionaria judicial, que hace unos poquitos días estoy trabajando en General Rodríguez, y básicamente mi exposición es en cuanto al equipo coordinador de atención a víctimas y familiares de delitos contra la integridad física, sexual, delitos contra la vida. En enero del 2019 la Fiscalía General de Moreno y General Rodríguez crea el equipo coordinador para atención a las víctimas. Este equipo coordinador lo que empezó a tratar de hacer es de articular con las áreas y tener intervenciones sumamente rápidas y tempranas, articulando con las fiscalías de Moreno y General Rodríguez y con los organismos municipales. En punto a esto, yo quiero destacar a la Dirección de Géneros y Acceso a la Justicia. Con Acceso a la Justicia, particularmente en Moreno, trabajamos muchísimos casos y teniendo en cuenta el territorio tan extenso, lo que nos preocupaba mucho era la denuncia que no llegaba o la persona que no podía acercarse o que no tenía los medios tecnológicos en la coyuntura de la pandemia. No obstante todo el panorama y desgraciadamente el tema de salud pública que estamos atravesando, logramos colaborar desde el equipo coordinador con todas las fiscalías que tenían, no sé, o tienen casos tanto de violencia de género como abusos sexuales. Respecto a abusos sexuales, es un tema que tiene que ver con género, el abuso sexual infantil, que tenemos un número muy elevado en el departamento judicial, y quiero resaltar el trabajo de todos los operadores, no solo de los operadores judiciales, sino de toda la administración, porque el esfuerzo es enorme, y la verdad que se llega a casi todos los casos con la intervención. Por otra parte, la intervención temprana y súper ágil del Centro de Atención a la Víctima. El Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez es el que más intervenciones tiene respecto a la atención de víctimas. En cuanto a la atención de las víctimas, Vero estaba comentando la ruta crítica y la Fiscalía número 5, que tienen sumamente aceitada la ruta crítica y todo el trabajo y la intervención temprana. Lo que quiero resaltar es que desde el Centro de Atención a la Víctima, que está conformado por
psicólogas, trabajadoras sociales, y también una coordinadora que es abogada. No solamente se hace la entrevista psicológica al momento que lo requieran las fiscalías, en casos de violencia de género y de otros tipos de delitos, sino que también lo que se otorga es la contención inmediata, tanto a la víctima como al grupo familiar, y de todo tipo de delitos, ¿no? Estamos hablando de lesiones, amenazas, homicidios, femicidios y demás. Entonces, puntualmente, nada, recalcar esto, y como el auditorio que hoy tenemos son colegas de la matrícula, también resaltar que en esta coyuntura de la pandemia, la respuesta de las fiscalías entendemos que es ágil, que es efectiva, por los medios que hoy contamos electrónicos, ¿no? Todos los mails de las fiscalías están a disposición, y todas las consultas y denuncias, como también a veces reclamos, todos se contestan por parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Básicamente eso, y también contar un poquito que toda la experiencia y todo el trabajo que se viene haciendo hace años en Moreno, estamos tratando de llevarlo adelante también en General Rodríguez, que queremos reforzar la articulación con los organismos, para que esto pueda seguir funcionando como viene, así, tan mancomunadamente y con tanto esfuerzo de todos los integrantes. Puntualmente, lo que quiero recalcar para finalizar en la exposición, en punto al equipo coordinador y asistencia a la víctima, es el acceso a la justicia, y también la colaboración por parte de las colegas y los colegas de la matrícula, ¿no? Nuestro departamento siempre se caracterizó por una solidaridad enorme, y que la información y que casos delicados, o las colegas y colegas que quieran acercarse a las fiscalías, o a la Fiscalía General, o al Centro de Atención a la Víctima, o hacer contacto con el equipo coordinador, siempre vamos a estar a disposición. De momento, eso es todo lo que tengo para contarles respecto del equipo coordinador y de la intervención del Centro de Atención a la Víctima de nuestro departamento judicial. Muchas gracias, Jessica. La verdad nos ha dado desde el equipo, y podemos asegurar que fue muy útil. No sé si alguien quiere hacer una... Se escucha un poquito cortado, Débora. Quizás sea yo la que... Perdón, hacen esto dos micrófonos, me parece. El tuyo, Debo, y el de la doctora Chesi. Cuando están los dos prendidos. Ah, puede ser. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? La doctora Elea quería hacer un aporte. Elea, ¿querés tomar la palabra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, más que nada era esto, reforzar un poquito lo que comentaba de las situaciones de los arrepentimientos, porque bueno, estaba el doctor comentando ahí una situación muy particular, pero me parece que el foco siempre lo ponemos en la problemática de género, que es lo que nos trae y nos convoca, porque estamos en ese punto de inflexión del que hablaba Verónica, y este cambio de paradigma. Pero bueno, nos ha pasado en la Secretaría muchas situaciones de arrepentimientos, y cuando recién ingresé a la dirección, recuerdo un caso emblemático de una mujer encerrada en el baño de la Fiscalía General en Mercedes, encerrada en el baño, que nos llama a la psicóloga del equipo técnico, totalmente desarmada, y el doctor hablaba de estas aberraciones, ¿no? Del abogado que por ahí patrocinó a esta mujer y demás, pero bueno, en ese caso esta mujer
había firmado un acuerdo con un abogado que no conocía, puesto por el propio agresor, o sea, era toda una cuestión muy difícil de desentrañar, y de hecho hoy está detenido. Continúan las actuaciones. Se elevó a juicio, fue a juicio oral, participó la psicóloga, y toda esa situación se hizo saber al juzgado. Entonces, por ahí me parece que está muy bueno que podamos tener en cuenta toda esta flexibilización que se hace sobre el desistimiento de la mujer, tiene un motivo por la particularidad que implica la violencia de género, justamente. A eso venía la intervención. Muchas gracias. Yo quería compartir una pequeña cosita, Débora. Lo que estaba comentando Elea y también hablaba Vero y la doctora Arduaín respecto de la retractación, ¿no? Generalmente cuando ocurre esto de la retractación, son nuestras psicólogas del equipo las que formulan, hacen estos informes periciales, y son ellas quienes en definitiva le ofrecen al fiscal este informe de que la víctima se está retractando, que no es una mentira o una falsa denuncia, ¿sí? Que es una retractación, y explican los motivos. Lo cuento como para tenerlo en cuenta, porque muchas veces la gente dice, está haciendo una falsa denuncia. No, no está haciendo una falsa denuncia, se está retractando, y es el círculo que ocurre en las violencias, ¿no? Simplemente eso. Gracias, Erika. Bueno, yo les agradezco a todos y a todas, por supuesto a la doctora Arduaín, a la doctora Chiesi, a la doctora Pitela, al Colegio de Abogados otra vez, y al Colegio de Magistrados y Funcionarios por permitirnos estos espacios de debate, de formación. Y bueno, vamos a estar realizando otros encuentros, nos faltó, lo que pasa que es mucha información y muchas personas hablando, si no, hoy nos dedicamos al fuero más que nada penal, pero vamos a seguir haciendo otros encuentros para seguir formándonos, conociendo cómo es el funcionamiento, y aportando también desde la experiencia, desde ustedes y desde bueno, las experiencias que tenemos los matriculados y las matriculadas. Les agradezco un montón nuevamente, y bueno, que tengan buen fin de semana, cuidarse mucho, vienen días difíciles, así que bueno, apelamos a que entre todos y todas nos cuidemos. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias por la Hasta luego, invitación. gracias a todos. Gracias, hasta luego, un gusto. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Chao, hasta luego, gracias.